Hola, hoy os traigo aquí los libros que me leí en el 2025 y en total fueron 30 libros. Así que voy a compartir un poquito cada libro que me pareció y nada, aquí os dejo todas las portadas de los libros leídos de este 2025 que me encantaron cada uno de ellos, así que vamos a empezar. Vale, este libro del juego del alma le he dado 4 estrellitas. Es la continuación de La chica de nieve, que es el juego del alma, que es una periodista que se encuentra en la época de Nueva York de 2011, una niña de 15 años que aparece muerta en una cruz crucificada, y a partir de ahora es cuando empezarán todo el desarrollo de el porqué de los asesinatos de las niñas crucificadas. Así que este libro lo disfruté. Fue uno de los primeros libros que leí este 2025. Y si queréis conocer un poquito más a Javier de Castillo, pues podéis empezar a leer con él. Victoria Resco. El silencio perfecto. Este librito le he dado 5 estrellas. Me encantó porque a pesar de que fue un libro muy juvenil, tocó temas y relaciones sobre padres e hijos, hijos y padres. También tocó el tema de la ansiedad, de la bulimia y muchos problemas que muchas personas juveniles pueden tener en cualquier etapa o momento de su vida. Me encantó que tocara estos temas y los reflejara de una forma tan bien escrita como lo hizo ella. La verdad es que fue un libro súper fácil y ligero de leer. Me encantó también el tema amigos y la relación que tiene con el protagonista del libro, que ya lo veréis, es un final que no te esperas, pero a mí me encantó, así que de verdad os recomiendo muchísimo leer a Victoria Resco, así que aquí os dejo este libro. Mi queridísimo Dorian, 5 estrellas también le di. Le di 5 estrellas porque es un libro de Dark Academies, es un libro también muy clásico, con muchos referentes. Un detalle que me encantó y es que te deja para leer el libro con la playlist de toda la música en el Spotify para poder escucharla. Yo al principio la escuchaba con música, pero como quise profundizar un poco más, sí que es verdad que tomé el libro muy a lo personal, lo subrayé, lo disfruté. ¿Y qué os puedo decir si os mola todo el rollo de Dark Academy, libros clásicos? Ya lo podéis ver en la portada. Os recomiendo leer el libro de Ángela. Sé que para muchas personas cuando no profundizan en los libros pueden ser muy largos, muy difíciles de digerir, pero cuando profundizamos en libros tan interesantes, creerme que tiene muchísima capacidad de concentración a la hora de leer este tipo de libros. Así que por mi parte ya os puedo decir 5 estrellitas y lo recomendaría sí o sí. El día que se perdió el amor es como la segunda parte después de El día que se perdió la cordura. Este libro tengo que decir que le di 3 estrellitas porque creo que para mi gusto fue bastante repetitivo, como un tanto relleno. Entonces sí que es verdad que tenía la necesidad de leerlo, ya que había leído de Javier Castillo El día que se perdió la cordura. La segunda parte es El día que se perdió el amor, pero a nivel personal y tal, para mí, El día que se perdió la cordura es mejor que este. Pero oye, que si queréis saber la forma en cómo escribe Javier Castillo, yo os recomendaría leer los libros para que así vayáis teniendo un poquito de opinión sobre los libros que escribe y tal. Así que nada, otro libro más que he leído de Javier Castillo. Todas deberíamos ser feministas. Le he dado 4 estrellas. Me prometí el 2024 que iba a intentar leer mucho más libros feministas. Este ha sido uno de ellos en el 2025. ¿Y qué os puedo decir? De Todas deberíamos ser feministas, que lo leéis, que es como la voz que da a que tanto los hombres y mujeres apoyemos el de ser feministas. Ella lo explica aquí en el libro de una forma muy práctica, muy realista. ¿Y qué os puedo decir? Este libro que me encantó, me flipó.
El extranjero, puta vida. Este libro me mató viva, pero viva, tengo que confesarlo. O sea, es un auténtico clásico de los clásicos. Albert Camus, el hombre más anegado a la supervivencia, a las emociones, al dolor, a la muerte, a la pérdida. Empieza con que su madre ha muerto, siendo todo lo contrario a lo que somos la sociedad cuando tenemos un ser querido que ha partido de este mundo. Él es todo lo contrario. Implica darte cuenta cuando somos totalmente diferentes a los patrones que estamos acostumbrados a seguir como sociedad. El hecho de no sentir cómo nos ven de una forma diferente, rechazada, no aceptada, de por qué el hecho de no tener sentimientos. Este libro me mató viva, tengo que decir que lo tenéis que leer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Este libro son relatos escritos en cuentos. Tengo que confesar que me llevo fatal con el tema de leer relatos. No sé por qué, es como que estoy trabajando, es como una lucha constante de, no sé, creo que el tema de leer relatos a mí personalmente me cuesta muchísimo. Creo que son para mí muy metafóricos, me cuesta muchísimo a veces pillar las metáforas, etcétera. Entonces es como que depende de qué libro leas, ya os digo, cuesta, pero si queréis podéis leerlo. La metamorfosis. Qué locura de libro clásico. La metamorfosis es que se adentra muchísimo al nivel de crítica social del mundo laboral, del mundo familiar, de cómo somos vistos cuando dejamos de ser útiles en esta sociedad que nos exige tanto el día a día. ¿Y qué os puedo decir de la metamorfosis? A mí me ha encantado leer a Frank Kafka. Creo que es un libro muy clásico en el que nos refleja, por pésimo que parezca, decir lo penosos que a veces podemos llegar a ser como sociedad cuando nos salimos de esos patrones, que tenéis que leerlo y ya está. Ahora vamos con el siguiente libro de El origen de las especies de Charles Darwin. Ese librito le he dado 4 estrellitas. Es un libro muy ligero, de bolsillo, lo puedes leer muy rápidamente en un día si quieres, y es como nos explica la biología y diversidad y la evolución de las especies, poniendo incluso en duda la misma religión, incluso hasta la ciencia. ¿Y qué os puedo decir? Fue un libro muy ligero y ameno para mí, muy interesante, tengo que decirlo, y nada, que os lo recomiendo, que tenéis que leer El origen de las especies de Darwin sí o sí. Otro libro más que tenéis que tener en vuestra estantería. Otro libro que le he dado 5 estrellitas, El diario de Ana Frank. Es un diario muy personal, muy profundo, que nos lleva a la época de Hitler, el Holocausto, lo que vivían ellos en épocas de guerra, cómo lo vivió ella desde con 13 añitos hasta el día de su muerte, y todas las penurias que totalmente traen las guerras. Ella este diario lo dejó escrito porque ella decía que era un mundo más justo, en el que sea igualitario para todos. Ella no quería las guerras porque ella vivía la guerra. Entonces, guerra de la cual siempre estuvo huyendo, ¿vale? ¿Y qué os puedo decir? Tenéis que adentraros en este diario porque vais a entender muchísimo en esa época todo lo que pasaba, cómo lo vivían, lo que experimentaban, y la verdad es que es brutal, escalofriante y muy triste a la vez. Tenéis que leer a Ana Frank. Una habitación propia, escrita por Virginia Woolf. Es un libro, voy a utilizar este término, muy feminista, por lamentable que sea para todas aquellas personas que estén en contra del feminismo. Tengo que decir que para mí este libro es un gran legado que nos dejó Virginia Woolf. Tenéis que leerlo. Nos invita al hecho de ser mujeres en el mundo de hombres y liderados por hombres, en el cual
en esa época ellas no podían ser vistas, expresadas en su propio arte, y ella por eso te invita a una habitación propia. El legado de que toda mujer debería tener su propio espacio, su propia habitación para expresar el arte. En este caso nos invita a este libro, aparte de ser un ensayo literario, también nos invita a la reflexión de mujeres expuestas en un mundo liderado por hombres, lo que en aquella época ocurría, ya fuera en un estatus social, económico. Así que nos refleja todo en sí misma el hecho de ser mujer. Yo recomendaría leer este libro. Ahora vamos a por el siguiente libro que he dado 4 estrellitas y son Lesiones mortales. Eso son notitas sobre el arte de las cirugías, poniendo incluso como médico la doble moralidad como especialista de lo que puede ocurrir en el tema pantallazo detrás de las cirugías y lo que ocurre en el cuerpo de la vida humana, incluso criticando a sí mismo el hecho de que muchas veces por estética o por ego o por vanidad podemos recurrir a ciertos tipos quirúrgicos para influir de alguna forma socialmente con el tema de la estética, con el tema de cómo también muchas veces operarte por el tema de enfermedades y tal. Él cuestiona muchísimo todo este tema sobre el tema de las cirugías y tal, y son notitas que él dejó en este libro. La verdad es que fue un libro chollo que me compré en la tienda de libros Casa Valencia, creo que así se llama, si no me acuerdo mal, y la verdad es que me lo pasé muy bien leyendo este libro. Fue a veces un poco como, ¿por qué lo he querido leer? Pero soy como muy con el tema de que las cosas raras me atraen, me llaman curiosidad, ¿no? Y yo creo que este libro fue un tema también muy por mi parte. Tenía curiosidad de saber el tema de las cirugías y tal, y no me arrepiento de haberlo leído. La verdad es que incluso lo dejaría a alguien para que lo leyera. Es muy interesante siempre y cuando te guste este tipo de lectura. Y pues, ¿qué os puedo decir? Que a mí me encantó muchísimo. Vale, el siguiente libro son Vampiros con clave carmesí. Le he dado 5 estrellitas. ¿Por qué? Soy una friki del mundo de los vampiros y de los vampiros. Todo lo que se ha relacionado a nivel mundo vampiros, soy la primera fan número 1. Este escritor me ha regalado este libro que he leído de él, su segundo libro ya. Si queréis empezar a leer libros de vampiros ligeritos que podéis entender y podéis entrar en ese mundo de vampiros, este libro es uno de ellos. Es un libro muy ligerito también de leer. A mí me ha encantado que me regalara sus 2 libros. Tengo que leer más libros de él y comprarlos, así que os recomiendo leer, si queréis un libro vampiro ligero, leer este libro. Ahora vamos con La vegetariana. Si queréis recurrir a una literatura, a un libro en el que os saque de vuestra zona de confort, no os dejéis guiar por el título. No es sobre vegano o vegetariano, sino que trata muchísimos temas sociales, de cómo cuando elegimos de consumir carne, porque ella de repente una noche empieza a tener pesadillas sobre el tema de lo que es consumir carne, se siente de alguna forma culpable, decide expresarlo, voy a dejar de consumir carne. Es ahí donde empiezan los problemas familiares, y te explica muchísimo el tema de cómo no somos tan propios y dueños de nuestra propia vida, y está narrado por 3 personas, desde su marido, su cuñado y su hermana. Nunca la vas a leer a ella, así que aparte de ser un libro súper fuerte, incómodo, inhumano también a nivel personal, como somos unas personas con otras, porque lo vas a leer en el libro, la verdad es que no te va a dejar indiferente. De hecho, cuando lo terminas de leer te deja unos días reflexionando sobre lo que lees en este libro y qué os puedo decir que tenéis que leer este libro. Otro libro, me propuse leer muchos libros feministas y veo que lo cumplí, la verdad, porque no sé por qué estoy recurriendo tanto a este discurso literario de los hombres nos explican cosas.
Le he dado 5 estrellitas y la verdad que me ha valido la pena darle estrellitas porque bla, 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 siempre es el mismo discurso homófobo, narcisista, machista, recurso que siempre se acoge al tema de la monarquía, etcétera, de los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, el tema del sexo masculino, femenino, bla, 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 bla. Los hombres nos explican cosas, el qué nos explica, el hecho de siempre recurrir al mismo lenguaje, por qué existen mujeres feministas, porque siempre queremos utilizar este término referente al hecho de ser mujer, por qué hay que defenderse por ser mujer, por qué hay que defenderse por estar en un mundo en el que siempre está liderado por hombres. O sea que bla, 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 los hombres nos explican cosas. Tenéis que leer este libro porque aquí vas a leer muchísimo el tema del discurso machista, barato, incurrente, incoherente de cómo los hombres siempre van a ser hombres. Así que, ¿qué os puedo decir? Tenéis que leer este libro, a mí me encantó. Vale, aunque lo parezca, no lo es. No voy en contra de los hombres, ¿vale? Otro libro feminista, 5 estrellitas que se ha llevado y ¿qué os puedo decir de mujeres que ya no sufren por amor? Literalmente sí, hago una invitación y reflexión al tema de como mujeres tener codependencia al hombre y depender siempre del hombre en todos los aspectos personal, emocional, económico, etcétera. Creo que deberíamos de estar en un mundo equilibrado donde el amor sea compartido, no dirigido ni controlado, ni por hombres ni mujeres. Así que este libro me encantó básicamente porque trata también sobre estadísticas de mujeres que han sido violadas, asesinadas, torturadas, de una forma muy explícita en la cual también te deja reflexionando sobre el tema de por qué esa constante lucha de ser mujeres, porque a nivel social siempre, la mujer siempre vamos a ser vulnerables, así que a mí me encantó. Otro libro, le he dado 3 estrellitas, El torso. Mirar, esto me pilló en una época que estaba leyendo en verano, en el móvil, en el Kindle. No sé ni por qué lo leí. Sí que tengo que decir que para las personas que son, tanto como yo, altamente sensibles, lo vais a leer de una forma... Es un libro muy fuerte, muy explícito, porque es un hombre que va matando, descuartizando. Y la verdad es que lo terminé de leer, pero fue demasiado fuerte para mí. Así que no apto para menores de 18 años y para el que sea altamente sensible como yo, la vais a pasar mal leyendo este libro, tengo que confesarlo. Otro libro, le he dado 5 estrellas, El gato negro. Este libro os va a encantar. Es un cuento muy terrorífico, psicológico, en el cual vamos a encontrar un hombre que desde pequeño tenía admiración por los animales. Su gatito se llamaba Plutón. Una vez se va desarrollando el personaje, se va volviendo cada vez más agresivo y un día de repente le saca el ojo al gatito hasta torturarlo y llevarlo a la muerte. Cuando el gatito muere, la casa se quema junto con el gatito y la imagen del gatito se queda ahí. Después quiere reemplazarlo por otro gatito que se encuentra en la calle, hasta que un día también se lleva por delante y mata a su propia mujer. Este hombre de la locura, incordura y poca coherencia, creo que se lleva a sí mismo a la propia muerte. ¿Y qué os puedo decir de este libro? La verdad es que a mí me encantó. Tenéis que leer este cuento de terror que no pasará desapercibido. Y es que mirar la portada, o sea, a mí es que me encanta. Y luego ya la reflexión que te deja, como en el ser humano dentro de nosotros en sí hay otra parte más oscura y es la que él refleja. Tenéis que leerlo. Otro libro que he leído y le he dado 4 estrellitas, Las hijas horribles. Esto es un ensayo y este libro lo que nos invita es cómo sanar, curar y cerrar esas heridas del vínculo que tenemos de madres como hijas o de hijas como madres. La verdad es que me parece muy importante poder leer este tipo de libros
y a mí me encantó, la portada es súper bonita y os recomiendo leer este libro si queréis llegar a sanar con ese vínculo de muchas veces que no hemos cerrado ni sanado con madres a hijas o de hijas a madres. Así que aquí os lo dejo. Hola, vamos con otro libro y es el de la muerte de Ivan Illich. No sé por qué le di 3 estrellas, porque ahora profundizando en el tema de la muerte, la verdad es que me deja mucho reflexionando porque después de leer este libro te cuestionas muchísimo el mundo, lo existencial, los patrones por los cuales desde niños hemos sido educados a seguir y cómo una vez de repente aquí a él le diagnostican que se va a morir y es como que tu vida se pone patas arriba, es como que empiezas a cuestionarte todo. Si Dios existe, el hecho de como sociedad siempre vivir en medio de siempre estar viviendo con las apariencias por encima siempre de estéticamente todo el mundo debe estar siempre perfecto, vivir en un mundo perfecto, tener el trabajo perfecto, tener la familia perfecta, casarte con quien deberías. Es como que aquí, la verdad, el libro te hace reflexionar mucho sobre qué es lo correcto, hacer lo que nos dicen que deberíamos de hacer o hacer lo que realmente. Vivir para ser feliz, porque una vez la muerte toca su puerta, él empieza a reflexionarse y a pensar en sí mismo que su vida nunca ha sido tan perfecta, aún teniendo todo lo que él tenía, como él hubiera querido. Y es como que se arrepiente, ¿no? El haber vivido una vida inequivocada de no he sido feliz, voy a morir aún sabiendo que nunca fue feliz. Ya te digo, es un libro que te deja mucho para pensar. Otro libro que le he dado 3 estrellitas. Este libro es una guía sobre el arte de perderse. Y es un libro muy práctico, muy sencillo, como nos enseña el día al día, que aún con todos los problemas, conflictos internos, externos que podamos llegar a tener, como muchas veces también es importante desconectar y encontrarnos con nosotros mismos a través de perderte en medio de la naturaleza, los árboles, conectar con tu yo espiritual. Y la verdad es que me encantó muchísimo porque es como esa guía, ¿no? A plantearte, a tomar decisiones, a decir, necesito tomar un poquito el control sobre mí, ¿no? Y es como que te aparta, ¿no? De lo cotidiano, de vivir con el día al día, con las prisas, en piloto automático. Vivimos en un mundo en el que desde que te levantas de la cama es como que te pones el botón y piloto automático. Y a veces es importante desconectar de ese piloto automático y ya te digo, es una guía que te invita muchísimo a conectar con la naturaleza en sí. A mí me encantó, la verdad. Así que yo os lo recomiendo. Otro libro, La madre de todas las preguntas. En este librito le he puesto 3 estrellas. Este libro lo que hace es recopilar muchos ensayos sobre el tema de las madres, el proceso de la maternidad y cómo lo viven. Y creo que es muy importante leer este libro porque nos hace entrar en ese enfoque desde la perspectiva de ser madre, cómo lo viven, cómo lo sufren. Y la verdad es que me pareció súper interesante para que lo podáis leer. Otro libro, os traigo a mi queridísimo El idiota de Dostoyevsky. Esto es una novela, tiene muchísimas páginas, ya os digo. Me ha costado muchísimo leer este libro, puesto que creo que debería de volver a releerlo, ya que lo leí pero no profundicé, no lo analicé y es de reflexionar con Dostoyevsky. Es primera vez que lo leo, no es una lectura fácil, pero ¿qué os puedo decir de este libro? De lo poco que he podido leer y he podido entender, aparte de escuchar lo que han leído de él, creo que cuestiona la doble moralidad del ser humano. La idiotez de la idiotez es, por ejemplo, él dice que la envidia es una enfermedad, también pone en cuestión el ser humano
exponiendo aquí los personajes, cada uno de ellos. En algunos casos, por ejemplo, el cristianismo, la envidia, el hombre perfecto que se entrega a la religión y la forma más idiota de seres humanos, cómo intentamos de hacerlo siempre perfecto, pero a veces cuestiona la doble moralidad en sí. Así que tengo que seguir leyendo más de él. Intentaré la próxima vez que lea un libro profundizar más, reflexionar más y cuestionar, porque creo que es importante el acto, ¿no?, de ser y no ser. Y nada, vamos a seguir leyendo a Dostoyevsky y pues este es el primer libro que leo de él, así que nada, aquí os lo dejo. Hola, os traigo otro libro, Apegos feroces. Este libro es parecido, por ejemplo, al de Las hijas horribles, La madre de todas las preguntas, todo lo que es relacionado madres e hijas. ¿Qué os puedo decir? Habla muchísimo sobre el tema de las madres narcisistas, pero pienso que coger este libro más para sacrificar a las madres por ser madres y por intentar hacerlo lo mejor que pueden hacerlo en su papel como madre, pienso que este libro nos debería dejar esa reflexión de como futuras madres no repetir esos patrones e intentar hacerlo un poquito mejor y no juzgar a nuestras madres porque no han nacido con un folleto y una guía de cómo se debe ser como madre, sino aprender de este libro. Así que, ¿qué os puedo decir? Que apegos feroces es el apego simplemente de madres a hijas, como muchas veces, por mucho que lo intentes hacer mejor, lo puedes hacer peor, que es tan malo la protección como la desprotección, pero como ya os lo he dicho y me repito, no nos venimos con una guía. El hecho de que seas madre para hacerlo mejor, así que ya os digo, más que juzgar el hecho de ser madre, pienso que es una invitación a no repetirlo en las próximas generaciones. Así que os dejo este libro. Otro libro que le di 4 estrellas. El hombre en busca de sentido. Este libro es parecido al diario de Ana Frank, con la diferencia de que este libro fue escrito por un especialista en el tema de psicología y en análisis de la mente después de la guerra del Holocausto, todo lo que los hombres querían para después de haber terminado la guerra, qué esperanza de vida tenían y la idea de poder aferrarse a la esperanza de que había una vida después de la guerra. Cada uno de estos pacientes con un trauma totalmente diferente, pero con la idea de que había esperanza de vida, se aferraban a algo, ¿no? Esa era la idea, tener esperanza por y para algo. El que vivir después de el martirio de haber vivido una guerra, después de que terminó la guerra en la época de Hitler y la verdad es que es un libro a conciencia. Otro libro, La Cala. A este libro le he dado 3 estrellitas. Esto es un thriller psicológico y aquí nos vamos a encontrar con una madre que se queda viuda de repente. Al fallecer su marido se queda con sus 2 hijos, decide marcharse a otro lugar, empezar una vida nueva, pero con lo que no esperaba encontrarse ella es que al empezar esa vida nueva, la casa que compraría ha habido un asesinato de una niña que supuestamente aún vive enfrente el asesino, pero lo que tiene este thriller es que nada es lo que parece, así que os recomiendo que lo leáis. Otro libro, ¿por qué estoy triste? Ay, madre mía, le he dado 5 estrellas. Otros libros que se deberían de haber llevado 5 estrellas, pero se lo llevó este. ¿Qué os puedo decir? Pues a lo mejor fue porque me gustó el tema de que toca el tema de la depresión. Es un libro también de autoayuda, de guía, de cómo poder reconocer a tiempo esas personas que sufren de depresión y nada, lo único que os puedo decir es que si os sirve de guía cómo reconocer ese tipo de personas que lo necesitan y poder ayudarlas, os recomiendo leer este tipo de libros. ¿Quién mató al presidente Kennedy? Yo muy ilusa leyendo digo, me van a decir quién mató al presidente Kennedy. Ya sabemos que esto en la historia de la humanidad, esto fue noticia en su día.
¿Qué os puedo decir de este libro? Es una novela muy de ciencia ficción, muy policíaca, muy conspiranoica. Habla de las altas esferas de las élites, del poder, el control y el dinero, y a la vez de cómo el ser humano puede llegar a ser el hombre más corrupto del mundo, del universo, si así lo quiere. Me lo pasé bien porque me lo pasé bien leyendo el libro, pero quería por curiosidad decir quién mató al presidente Kennedy, pero bueno, me llevó a leer esta novela policíaca y si queréis pues saber cómo funcionan las altas esferas, la élite, etcétera, pues aquí te lo explica un poquito todo. La verdad es que no estuvo tan mal, me lo pasé muy bien porque es como que indaga, ¿no?, la forma más corrupta de ver al ser humano y podéis leerlo si queréis. Entretener, te vas a entretener muchísimo, así que os lo recomiendo. Otro libro, le he dado 3 estrellitas. Este libro, La prostituta negra de Black Prostitute, es un libro en el que encarna nuevamente la doble moralidad del ser humano, en este caso de un cura. El libro empieza porque mata a una prostituta negra, porque según él ejercía más el mal que el bien. Doble moralidad, porque él mata, y es igual que El torso, un libro muy descriptivo, un libro muy fuerte, porque al ser tan descriptivo, como violaba, como mataba, como descuartizaba, como torturaba, porque vas leyendo muy explícitamente, en eso la pasé muy mal, cómo las descuartizaba por ser prostitutas. En este caso era un cura. No lo lees hasta el final, el por qué lo hacía, lo vas descubriendo. Era como una especie sádica de una organización, que tenéis que leer el libro para que veáis por qué existía la organización, pero ya os digo, es un libro poco sensible y que os puedo decir, para mi gusto, demasiado grotesco. Otro libro incómodo también de leer y como he dicho antes, doble moral, ¿no? Criticar el hecho de reconocer el bien y el mal, pero tú matas muy fuerte este libro.